la predicación es acerca de el reino de Dios. Esa es la predicación y es el título de nuestra predicación. Y vamos a leer, así como están sentaditos, con gratitud y reverencia, lo que dice Romanos 14, 17. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. En los 16 versículos anteriores del capítulo 14, el apóstol Pablo ha tratado un tema de los creyentes que eran judíos y se convirtieron al cristianismo, de los gentiles que se convirtieron al cristianismo y que cuando comenzaron a convivir juntos, empezaron a haber algunas discusiones acerca de que algunos cristianos deberían de abstenerse de ciertas comidas y ciertas bebidas que en el Antiguo Testamento eran prohibidas. Por ejemplo, a los judíos se les dio un listado de animales que se les llamó inmundos y no podían comerlos. Por ejemplo, ahí estaba el conejo, ahí estaba la liebre también, son parientes, estaba el cerdo, no podían comerlo. Y se les dio un listado de animales puros que podían comer. También ellos sabían que habían fiestas, habían días especiales en los que tenían que llevar sacrificios, celebrarlos, tenían que guardar el día de reposo, el Shabbat. Y cuando ellos se convierten al Señor Jesucristo, algunos todavía piensan que deberían de no comer carne de cerdo, no comer ningún animal inmundo, guardar el día de reposo y además ir al templo donde se reunían todos los creyentes. Pero el apóstol Pablo les empieza a enseñar la doctrina y les dice: Jesucristo hizo limpios todos los alimentos. En el antiguo pacto es cierto que habían unos declarados inmundos y otros puros, pero Jesucristo enseñó que lo que contamina espiritualmente a las personas no es lo que se come, ni es lo que se bebe, sino es más bien lo que está adentro del corazón y que salen los pensamientos de adulterio, fornicación, homicidio, borracheras, pleitos, celos, ira, contiendas. Ese es el problema. Entonces, no es lo que se come. También los judíos que todavía querían guardar esas cosas de comidas, bebidas, vestidos y fiestas, el apóstol Pablo le llama los creyentes débiles en la fe. Son salvos, pero todavía no han logrado discernir que en Cristo Jesús ha venido una libertad y que esas cosas ya pasaron, han entrado al Nuevo Testamento. Entonces, les dice: algunos de ustedes que todavía son débiles en la fe, piensan que lo espiritual se relaciona con la forma de vestirse. Y es cierto que el creyente debe de vestirse de manera sobria, de manera correcta, pero en ese entonces decían: no, el que se viste así, casi que como los fariseos, ¿verdad? Que con túnicas muy largas, bien limpios, todo bien perfecto, para ellos eso era como ser espirituales. Para ellos ser espirituales era lavarse las manos por lo menos unas 7 veces al día para no caer en tocar cosas inmundas y quedar inmundos. Entonces Pablo le dice al otro grupo, al que ha entendido que por la fe en Jesucristo se es libre, incluso ya no de guardar los días de reposo, los días de luna, ya no guardar los aspectos rituales externos para ser espirituales, y habían sido libres en el hecho de que podían comer
cualquier tipo de carne. Las enseñanzas que Jesús había dado a sus discípulos, por ejemplo, era también: cuando ustedes vayan a evangelizar, les dijo, cuando ustedes vayan y hablen del evangelio a una familia y los pasen adelante y los inviten a comer, y les ponen toda clase de cosas, ustedes no pregunten nada y se lo comen todo. No importa si es carne de cerdo, no importa si es carne de cualquier tipo, porque por la palabra y la oración es santificado. Jesús les había enseñado eso. Los débiles en la fe llegaron a creer que lo único que podían comer era legumbres y verduras, y así eran más espirituales. Entonces Pablo les dice: miren, a los débiles yo les mando que no critiquen a los que son fuertes en la fe, en ese sentido de que pueden comer todo, oran y es santificado el alimento. Pero ustedes que son fuertes en la fe, que creen lo que es correcto, que ya pueden comer de todo, que no le dan mucha importancia a las fiestas, a los días de reposo, a las celebraciones externas, yo les voy a pedir un favor: no menosprecien a los débiles en la fe. Así comienza todo el capítulo 14. Dice en el versículo 1: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe de menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahora, es en ese contexto de los temas tratados que el apóstol Pablo les va a decir: es que el reino de Dios no consiste, no es relacionado con comida, bebida, vestido, rito, sino tiene que ver con la verdadera justicia divina, tiene que ver con la paz divina y tiene que ver con el gozo del Espíritu Santo. Además, Jesucristo lo demostró. En contraste con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes que han leído cómo aparece en los evangelios Juan el Bautista, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Se vestía diferente de todos los demás. Sus vestidos eran de pieles de camello, pieles de cabra o pieles de cordero, pero no eran bien confeccionadas, sino que eran hechas así como muy rudimentarias. ¿Qué comía Juan el Bautista? A ver, miel y langosta. La langosta era una especie de animalito que se podía comer, no es la langosta que llamamos hoy. Entonces, cuando miraban a Juan el Bautista era un poco raro. Vivía en el desierto, vivía solo. Pero él anunció que el reino de Dios había llegado. Y algunos le tenían un poco de miedo porque era un poco como antisocial, se vestía raro, como dije, y comía raro. Pero cuando el pueblo se comenzó a dar cuenta que Juan el Bautista tenía la autoridad de Dios y la unción divina, y que cuando comenzó a predicar el evangelio, cientos, miles de personas acudieron al llamado, se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron. El reino de Dios había llegado y él estaba preparando el camino para aquel que vendría a anunciar de manera más clara el reino de Dios, Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo vino y entra en el ministerio público, ¿cómo se vestía Jesús? ¿Se vestía igual que Juan el Bautista? ¿Sí o no? No, correcto. ¿Comía igual que Juan el Bautista? ¿Sí o no? No. Jesús se vestía como un judío común y corriente, con una túnica sencilla, con sus sandalias igual que cualquier otro judío. Por eso es que cuando miraban a Jesús entre la multitud y entre los judíos no lo distinguían, era un típico judío. Entonces, cuando comienza a hablar de que el reino de Dios ha llegado, los fariseos empiezan a decir: no, ¿cómo va a ser un rey? ¿Cómo va a anunciar un reino si miren cómo se viste?
se viste de manera común. ¿Cómo puede ser este un rey y anunciar un reino? Sí, miren, ¿con quién se junta? ¿Con quién andaba Jesús continuamente? ¿Con quién? Con publicanos, con pecadores, con gente sencilla, con gente necesitada de Dios, con gente enferma. Pero cuando Él oraba por los enfermos sanaban. El reino de Dios había llegado. Cuando Él echaba fuera demonios, se evidenciaba que el reino de Dios había llegado, por lo menos aquellos que lo recibían. Él llegó a decir, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de Dios está entre ustedes. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Dijeron, este no puede venir de Dios, este es un comilón y bebedor. Este no puede hablar cosas del reino. Entonces viene Jesús y le dice a la mayoría, ¿a ustedes quién los entiende? Con ustedes nadie puede quedar bien. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía y que se vestía de manera muy singular. ¿Y qué dijeron de él? Este está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe con la gente necesitada y les anuncia el reino de Dios. ¿Y qué dicen ustedes? Este es comilón y bebedor. Entonces, ¿qué quieren? Ustedes deben entender que el reino de Dios no consiste en comida, bebida, vestido, cuestiones externas. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo. Entonces Jesús les tiene que decir, el reino de Dios no está con un despliegue de poder visible a los ojos humanos que no tienen fe. No es con ostentación, porque si fuera con ostentación como el mundo, pues hay que ir a buscarlo en los palacios, dijo, ahí donde la gente se viste de manera fina, ahí come fino, ahí se sirven banquetes, pero el reino de Dios no viene con esa ostentación, no viene con esa comida, ni con un tipo de comida, no viene con un ejército físico. El reino de Dios está dentro de ustedes, les dijo a los que habían creído en Él, y está entre ustedes, los que habían recibido a Jesús y su mensaje. No está en los palacios. El reino de Dios no está en los lugares reales, en las fiestas reales. Para muchos fue un escándalo entonces de que el reino de Dios y el reino de Cristo era como invisible para los que no tenían fe. Solo miraban a un montón de seguidores, miraban a Jesús y a los apóstoles, pescadores, y decían, no, esos son herejes, esos son mentirosos, esos son embaucadores. ¿De qué reino están hablando? Entonces, para los incrédulos, no podían saborear ni experimentar el reino de Dios. Por eso a Jesús mismo lo cuestionaron y lo llamaron un día las autoridades y le dijeron, a ver tú, y lo miraban de pies a cabeza sin duda. ¿Tú eres rey? ¿Eres tú rey? Y Jesús dice en un texto del Evangelio, bueno, ¿lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otro pasaje dice, tú lo has dicho. Pero decían, pero este no tiene la presencia del rey. ¿Tú eres rey, Jesús? Bueno, entonces ¿dónde están tus ejércitos? ¿Dónde están tus súbditos? ¿Dónde? Entonces Jesús les tuvo que decir contundentemente con estas palabras, mi reino no es de este mundo, pero es muy real. Ha entrado a los corazones de los que tienen fe en mí, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios ha llegado, dijo. Y lo viven y lo tienen los que tienen fe. El reino de Dios, abran sus ojos porque miren, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Les dijo el Evangelio, en el Evangelio con poder del reino de Dios, no se ubica en lugares específicos, ni en montes, ni en templos,
Por eso en Lucas 17:21 dice, ni dirán, hablando del reino de Dios, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, los creyentes, entre vosotros. Así que muchos no lo vieron y muchos que no creyeron, pues no pudieron experimentarlos. Entonces, es en todo ese contexto que les he compartido que ahora Romanos 14:17 dice otra vez a estos creyentes, entiendan, el reino de Dios no es comida ni bebida. Pablo tiene que enseñar que el reino de Dios no se reduce a estas cosas que he mencionado. No se trata de comidas y bebidas rituales o ceremoniales. No podemos juzgar, entonces, ahora quién es más espiritual y quién es más fuerte, dependiendo de lo que come o no. Nosotros no debemos juzgarnos. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, podemos tener la libertad de comer cualquier clase de comida, porque el asunto ahí no era un asunto de salud. Hoy, por cuestiones de salud, a veces evitamos algunas cosas, pero no tiene que ver con nuestra espiritualidad. No tiene que ver con nuestra espiritualidad. Recuerdo esta anécdota que ya la he contado algunas veces, pero viene al caso porque estamos hablando del tema. Ya en este siglo, o finales del siglo XX, le dice un creyente sincero, están hablando de este tema, le dice al pastor, pastor, ¿realmente yo puedo comer cerdo e ir al cielo? Sí, le dice, y entre más comas, más luego te vas. ¿Verdad? O sea, te vas a ir al cielo. Ahora, te puede hacer daño un poco para tu salud, pero ese es asunto de salud, no de espiritualidad. No es asunto, entonces, de leyes de piedra. Ya no estamos hablando de las 10 leyes en 2 tablas de piedra. Estamos hablando ahora de las leyes en el corazón. El reino de Dios entra al corazón de aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Ahora las leyes del Señor las mete adentro en el corazón, no en las tablas de piedra. El reino de Dios, entonces, no se califica por lo exterior. Por eso es que cuando se confunde esto, se puede caer en un legalismo. En pleno siglo XXI alguien dice, mire, la forma en que se viste el hermano o la hermana, como que no es muy espiritual. Fíjese que no se reduce a eso. Es cierto, en el siglo pasado había más legalismo en algunas iglesias y decía la mujer, tiene que dejarse crecer bien el pelo, lo más largo posible, no tiene que pintarse nada, tiene que usar los vestidos muy largos, todo es largo, incluyendo la lengua larga, si es posible, todo largo. Entonces esa mujer es espiritual, ¿no es así? El reino de Dios no consiste en esas cosas. Por supuesto que hay límites y tampoco se va a ir a un extremo, ¿verdad? Uno puede ver la diferencia. Hoy nosotros nos vestimos de acuerdo más o menos a la época contemporánea, a la época moderna. Eso nosotros mismos lo vamos asimilando. Les contaba la vez pasada a los hermanos que cuando uno mira el retrato de Pedro de Alvarado y la forma en que se viste, a uno le da risa. Porque el gran conquistador, en su foto, ¿cómo está? Está con unos zapatos que parecen sandalias de mujer hoy, pero así las usaban en ese siglo. Su traje es de cuellito alto, con hombros así bien abombaditos, bien abombados, con una cinturita, le ponían cintura a los varones en ese entonces, y luego así bombeadito, como vestidito y faldita aquí. Y debajo tiene un pantaloncito bien pegado, como lo usan las mujercitas hoy. A veces sobre su vestido abajo tienen un pantaloncito bien pegado. Así estaba Pedro de Alvarado. Y uno dice, bueno, si hoy alguien viene aquí y está así, uno dice, bueno, o este está loco o es del otro lado, ¿ah? Pues sí. Entonces uno más o menos se viste de acuerdo a la época. Entonces, el reino de Dios y la espiritualidad no consiste en eso, pero hay que buscar los límites. Uno no puede juzgar. Un predicador de Argentina han salido grandes evangelistas, desde el siglo pasado, siglo XX y este siglo XXI. Hay muchos evangelistas
que ha llevado miles de personas a los pies de Cristo y son argentinos. Pues a finales del siglo pasado, hace unos 20 años más o menos, llevamos 15 de este siglo, uno de esos evangelistas vino a Guatemala, se hizo una gran campaña evangelística y Dios ha usado mucho a estos evangelistas y lo usó mucho. Cientos de personas, tal vez miles de personas aceptaron a Cristo. Después del culto que se hacían en las noches, uno de los pastores conocidos se fue con él, le pidió que le acompañara y fueron a comer y fueron a un restaurante. Y a las 11 de la noche el predicador, el ungido de Dios, y que había sido un instrumento para que cientos y miles de personas aceptaran a Cristo, ¿sabe qué comió a las 11 de la noche? Pidió media libra de carne asada y más o menos media libra de chorizos y longanizas argentinos. Yo como eso y tengo pesadillas con los 4 jinetes del Apocalipsis, con el falso profeta, la bestia, el hombre de pecado. Ya no duermo, usted tampoco. Pero yo no voy a juzgar, mire tan espiritual y mire lo que está comiendo a las 11 de la noche. Y hasta tomó un poquito de vino, porque los argentinos toman vino. Entonces, no lo vamos a juzgar. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Veamos de dónde viene esa justicia del reino de Dios. El reino de Dios es justicia. Ahí la palabra griega es dikaiosine. Y es una justicia no humana. Es la justicia que se nos concede a los pecadores arrepentidos que creemos en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe, por pura gracia y misericordia. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa justicia se nos es concedida. Somos justos ante Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Somos justos porque nuestros pecados fueron perdonados y aunque fuimos hallados culpables, como Cristo pagó nuestra deuda y nuestra maldición cayó sobre Él, en Cristo recibimos esa justicia. Somos justos delante de Dios. El reino de Dios entonces consiste en esa justicia donada, gratuitamente entregada al que tiene fe. No es una justicia humana, no es una justicia farisaica, no es una justicia por las obras, no, es una justicia obsequiada por la fe. Entonces el reino de Dios es esa justicia, es esa dikaiosine que acontece cuando creemos en el Señor Jesucristo. Para entrar al cielo y para disfrutar del reino de Dios tenemos que ser justos. Una persona que no es justa según Dios no puede experimentar el reino ni ir al cielo. Entonces, para poder entrar al cielo, necesitamos la justicia que viene de Cristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Fíjese que la justicia humana, en lugar de ayudarnos, nos condena. El que pretende ser salvo ante Dios con su propia justicia, esa misma justicia lo acusa a él, porque no hay justicia humana que sea perfecta. Dice, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Romanos 5:1 leamos de una vez. Justificados, pues, por la fe. En el reino de Dios nos justificamos por la fe. Recibimos esa justicia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino. No la justicia de la institución humana,
de la filosofía, del humanismo, de mis propias obras. No, es la justicia, dikaiosune, la justicia divina. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el reino de Dios consiste en justicia, justicia divina, no en nada externo. Pablo les aclara que todo lo que se quiere ubicar por medio de lo externo, comida, bebidas, celebraciones de días, y que hay que guardar el día sábado, no el domingo, eso es legalismo, eso es debilidad en la fe. Eso no lleva al reino de Dios. La segunda verdad en cuanto a el reino de Dios es que el reino de Dios consiste en tener paz, pero es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es esa paz divina que viene por medio de la fe en Cristo también. Oiga lo que dice Romanos 5:1, aunque ya lo leímos, aquí habla de la paz también. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz del reino de Dios, porque en eso consiste también en la paz divina, es la paz que entrega Jesús. Por eso en otro pasaje del Evangelio dice Jesús, ha dicho, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, los que estén esclavizados por el mundo, por el pecado, por sus errores, vengan a mí los que estén mal y yo los haré descansar. Y después dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. El reino de Dios consiste en la paz divina que viene del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa paz en sus corazones porque creyeron en Jesús? Yo experimenté esa paz hace más de 30 años, casi 35 años. Y nunca a mis 20 años, en ese entonces, cuando recibí a Cristo, nunca había recibido ni había experimentado una paz tan pura, tan bella, tan real, que no tenía nada que ver con fiesta, con recreación, con todo ese tipo de cosas externas. Eso puede dar cierta alegría, por supuesto, pero jamás había sentido esa paz. Yo recuerdo que cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo, inundó una paz todo mi ser como jamás la había sentido. Es la paz divina, es la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Es la paz también que procede de Dios Espíritu Santo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no es la paz humana, no es el shalom de judío, que para que tengan paz todo tiene que estar en armonía externa, esa ausencia de problemas, no es el shalom, no es la pax romana, que tiene que ver con la paz política, la paz del orden social, la paz de la comunidad externa. No, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, esa paz que es parte del reino de Dios, que en eso consiste la paz divina, hace que cada creyente espiritual sea un instrumento de paz, no solo para con Dios que ha sido reconciliado, no solo para con su prójimo o para con su hermano en Cristo o la iglesia, sino para con el prójimo y aún para el que no es creyente. Es buscar esa paz, pero llevando la paz de Cristo. He colocado aquí una de las oraciones más bellas que se han escrito por un auténtico cristiano o creyente, que más se ha identificado, no como evangélico, pero realmente él estuvo antes de que naciera realmente la iglesia protestante evangélica. Era una sola la iglesia cuando este hombre, nacido de nuevo, dijo esta oración
que ustedes la han leído en alguna parte, la han visto en algún cuadro, pero es una oración que vale la pena meditar. Dice así: Señor, ahí está en su material, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo ponga amor. Eso es el reino de Dios. Donde haya ofensa, yo ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Señor, hazme un instrumento de tu paz. El reino de Dios consiste en justicia, en paz, y ahora veremos el tercer elemento importante en el reino de Dios: gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es gozo, la palabra griega y es jará, en el Espíritu Santo. Y vamos a ver que ese gozo también no se aplica al gozo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo externo. Es un gozo que viene del Espíritu, es un gozo que viene de arriba, es un gozo divino. Por eso se muestra en la Escritura como parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es gozo, y es gozo como fruto, parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es jará, es paz. Pero aquí dice gozo, es jará. Paz ya lo mencionamos en la parte anterior, el pini, pero aquí es jará, gozo, un gozo que viene de arriba. Y luego dice paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, ese gozo, dice un canto, un coro antiguo, ese gozo no me lo puede quitar el mundo, ni me lo puede quitar nadie, ni el diablo, porque ese gozo no me lo dio el mundo. Y es verdad. Cuando estamos conectados al Señor y estamos viviendo una vida espiritual, el gozo permanece en medio de los problemas, hermano. En medio de las dificultades, ese gozo permanece, porque es un gozo que viene del Espíritu y se vive en el reino de Dios. En Lucas 10:21 vemos cómo Jesús manifestó ese gozo del reino. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El reino de Dios es gozo, y ese gozo del Espíritu puede enfrentar la tribulación y las pruebas. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, como dice, con gozo del Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios consiste principalmente en la justicia divina, en la paz divina y en el gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios, por supuesto, también se manifiesta en poder. Sí, pero en este pasaje destaca estas tres cualidades del reino de Dios. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, aprendamos la lección que el apóstol Pablo quiso enseñar a los creyentes que estaban en Roma. No se juzguen entre sí por cosas externas solamente. No se juzguen por las apariencias. Si tú eres más fuerte en la fe y puedes comer de todo, y estás con alguien que cree que puede comer solo verduras y legumbres, con él no comas carne para que no tropiece.
más bien no lo menosprecies, sino entiéndolo. Y le dice, tú que crees que solo debe comerse verduras y legumbres, si de casualidad te encuentras con tu hermano allá que está comiendo chicharrones, carnitas y todo ese tipo de cosas, no lo critiques. A los dos los ha recibido el Señor, no te preocupes. En eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste más bien en tolerancia, que viene de la justicia, en la paz, esa paz que ustedes deben buscar entre hermanos. No se juzguen. No permitas que por lo que come tu hermano tú seas tropiezo y se aparte de la fe, es lo que dice en estos versículos previos al versículo 17. No hagas que por causa de la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitas que otros hablen de tu hermano. Ustedes aquí, unos están más fuertes en la fe, otros están todavía en la parte débil, van a crecer. Mientras tanto, ámense. Recuérdense que lo que debe reinar en sus corazones es la justicia del reino de Dios, es la paz del reino de Dios y es el gozo del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Quiero invitarlo a que oremos un momentito y que demos gracias al Señor, que por su misericordia conocimos y el reino de Dios está entre nosotros, y es por la fe. Los incrédulos no ven ese reino. El reino de Cristo no es de este mundo. No se parece en nada a los reinos de este mundo. El que tiene fe ve a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como el Rey que ha de venir y ha de instaurar plenamente su reino que ya fue anunciado y que vino en su primera venida y entró en los corazones de los creyentes, entró en los corazones de los que le recibieron. El reino de Dios se mueve dentro de la iglesia, se mueve dentro de los que tienen fe. Yo quiero pedirle que le agradezca al Señor que usted está en el reino de Dios. Oremos por aquellos que están ciegos espiritualmente y no ven el reino, que puedan ser salvos, que puedan tener fe y que puedan ver que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que puedan verlo, que el Espíritu Santo los redarguya y les ilumine, así como aquel hombre que estaba crucificado a la par de Jesús, que en un momento de revelación, de iluminación, pudo ver que aunque Jesucristo en ese momento estaba prácticamente desnudo, crucificado, con una corona de espinas, ensangrentado, en el momento de la revelación se dio cuenta que Él era el Rey de Reyes y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque hemos aprendido un poco más acerca del reino de Dios y su justicia, de su paz y de su gozo. Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, somos dichosos, somos felices, porque pudimos ver el reino de Dios. Pudimos reconocer en ti, Jesús, como el Rey de Reyes, que aunque muriste en una cruz, resucitaste al tercer día, ascendiste al cielo y ahora estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Señor, que no podamos juzgar por el vestido, por la comida, que no podamos juzgar lo externo. No, Señor, que no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio, dice el Señor. Que podamos experimentar el poder del reino de Dios, donde hay sanidad milagrosa, donde el diablo y sus demonios son echados fuera, donde la paz reina en nuestros corazones, donde tenemos problemas y dificultades, pero ahí está la paz y el gozo del Espíritu Santo. Gracias de todo corazón. Y si hubiera alguna persona
algún varón, alguna mujer, algún joven o señorita, que hoy el Espíritu Santo le ha abierto sus ojos un momentito y dice, en Cristo está la verdad, en Jesús está el reino de Dios. Ahora entiendo que es por la fe que puedo entrar y ver. Yo le invito a que hoy pueda poner su fe y su confianza en Cristo Jesús para que sea salvo del juicio, de la condenación, del dominio del pecado, del mundo, de la seducción del mundo y también de la condenación eterna. Que hoy el Señor pueda hacerlo una nueva criatura, una nueva persona y comience una nueva vida en Cristo Jesús. Si alguien por primera vez va a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal, diga conmigo esa oración, ahí está. Puede aún hacerlo solamente en su mente, pero de todo corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, ahora reconozco que no había visto en ti la salvación y el reino de Dios. Ahora reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido que me salves, que entres a mi vida y que pueda ver el reino de Dios y disfrutarlo, aún aquí en la tierra, en medio de la situación difícil. Quiero ver el reino y disfrutarlo. Creo que resucitaste de los muertos y te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.